para mí una inmensa alegría estar compartiendo este momento en este hermoso espacio con un querido amigo, el filósofo José María Boeto. Y es más feliz este encuentro porque nos convoca Dante y su comedia. En este año 2021 se cumplen 7 siglos de esta obra capital, que es una de las más importantes de la historia de la humanidad. Es una obra compuesta con gran compromiso y creo yo que el lector se siente querido por Dante. No sé si Dante ha pensado en el lector cuando compuso esta obra, pero es inevitable sentirse querido por Dante cuando uno se aproxima a la lectura de la comedia. Yo propongo, querido José María, que nos colemos en el segundo círculo del infierno, donde aguardan los lujuriosos. A partir del verso 37 se lee: entendí que merecen tal tormento aquellos pecadores que, carnales, someten la razón al sentimiento. Pero Dante, en su lengua, hubiese dicho más o menos: intesi cacosi fatto tormento, enno dannati i peccator carnali, che la ragion somettono al talento. Traduttore, traditore. Aunque someter la razón al sentimiento no está tan mal, ¿cómo crees que debemos interpretar este verso? En primer lugar, hay que entender aquí una metafísica del hombre. En realidad hay que retrotraer la perspectiva a aquella famosa sentencia que determina de que el hombre es una unidad sustancial de cuerpo y alma y que por ende las potencias intelectuales, que son las potencias del alma y la que obran la definición del hombre, son aquellas que en última instancia determinan el bien humano. Dicho de otra manera, el bien del hombre es de acuerdo al bien que se funda en lo que hace que el hombre sea hombre. Dicho de otra manera, si el hombre es por su alma, Platón diría el hombre es su alma, Aristóteles el hombre es por su alma, por su forma, por su acto, la contemplación, en última instancia, es lo que causa la felicidad de todo el compuesto. Entonces, ¿qué ocurre? En los lujuriosos aparece contemporáneamente diríamos, una deconstrucción de esta metafísica. El problema es que la condena de estos lujuriosos es una condena por aquello que de suyo no podría condenar, que es el amor. Porque supongamos que los lujuriosos han confundido lo gozable con lo usable, que es donde reside el mal, según San Agustín, la confusión entre el uti y el gaudi. Gozar de lo que se debe usar de lo que se debe usar. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre allí? Que en esta deconstrucción, en esta antimetafísica, en esta antiontología, lo que principia la condena es lo que en última instancia es principio de salvación, que es el amor. Por eso la pregunta de Dante es: ¿cómo puede ser que el amor condene? Bajo esta perspectiva y en este verso, el verso 37, que es por el cual me preguntas, aparentemente no se trata aquí de una razón dominada por la pasión, que podría entenderse en primera instancia así. Es decir, las potencias sensibles obturan
lo que es propio de las potencias inteligibles. Dicho aristotélicamente, los condenados por lujuria no alcanzarían la eudaimonía o la felicidad, que es el fin de la vida contemplativa, dice Santo Tomás en la cuestión 180 de la Secunda Secunde. Pero más allá de eso, la palabra talento implicaría más bien una agencia de la carne. Es decir, hay algo recóndito en la sensibilidad que obra de manera agente, obra causando un algo que en última instancia obra en oposición a la real acción de las potencias inteligibles, que es la contemplación. Dicho de otra manera, el lujurioso reside en este terrible círculo en donde el dolor es mayor conforme el espacio es menor, por la violencia entre dos agencias que no conciertan por la primacía del alma como forma. De tal manera que la noción de talento implicaría allí casi una estética de la carne que va cincelando su obra separada de la belleza que brota en el alma conforme contempla el bien natural. Lo que es interesante allí es que la palabra talento también podría ser entendido como el cincelado de una obra de arte que responde a otro principio metafísico que el cincelado que la verdad realiza en el alma por vía de la contemplación. Por eso es que esta especie casi de contradicción ontológica del condenado lleva a Dante a preguntar por qué el amor pudo causar tal cosa cuando en última instancia el amor es principio atractivo. Si el amor es principio atractivo, implica que el alma tiende a él y tiende por él al bien, que es causa final, causa formal y causa eficiente, que en última instancia cincela la vida beatífica. Porque en palabras del narrador parece que se niega el libre albedrío de los corazones. Parecen que Francesca está casi destinada a Paolo y a esta tradición. O no hay que leerlo de esa manera. En todo caso, lo que hay que ver es que en el infierno las potencias intelectivas están destinadas a no gozar del fin propio. Estando en vida, el amor entre ellos sería un amor por concupiscencia. Sin embargo, no podría faltarle la libertad, que es una propiedad inherente a las naturalezas racionales. Más allá que al final del acto parece ser que era imposible que no concurra el beso que ha causado la traición, no ha faltado en la instancia de la vida de ambos la libertad, por cuanto el amor no puede realizarse sin la correcta orientación de la inteligencia al fin y por lo tanto sin el querer propio de la voluntad como apetito.
Lo que ocurre es que al estar condenados, falta, dice Mandonet y Gilson, los objetos de las dos potencias intelectivas del alma, o las dos potencias racionales, la inteligencia y el libre arbitrio por el cual la voluntad naturalmente tendería al objeto. En el caso de ambos condenados, como aparece en todos los condenados, la inteligencia no logra el conocimiento del objeto propio, que en este caso sería la divina virtud, la divina esencia, que constituye la causa final que por atracción mueve la inteligencia hacia sí. La ausencia de ese objeto comporta para la inteligencia casi un vacío en el orden metafísico. El condenado se duele de no ver, pero además el condenado, al estar privado de la visión, odia connaturalmente ese objeto que por naturaleza correspondería a la inteligencia. Como la inteligencia dirige a la voluntad, el condenado carece también del ejercicio propio de la voluntad. Y acá viene un problema con los condenados en la lujuria. Y viene el tercer aspecto, una contradicción. ¿Por qué? La voluntad de los condenados no puede no querer, pero no tiene que querer. O el objeto del querer se presenta bajo el aspecto de privación. Si el objeto de querer es el bien que la inteligencia conoce en tanto verdad, y en el infierno no puede haber bien alguno, porque de haber bien se daría el conocimiento de tal y quedarían justificados, porque la presencia del bien comportaría la presencia de la verdad y la presencia de la caridad, y la caridad es la que justifica, la voluntad no tiene posibilidad de ser atraída, es decir, de la dirección hacia el bien, y sin embargo conserva el querer, por cuanto el querer en el condenado florece en hastío. Es más, ahí esto de no hay dolor mayor que recordar el tiempo de dicha en desgracia. ahí está el problema. Porque la cuestión del querer que no puede la consecución de su fin implica además el tormento de una inteligencia que azuza y que hostiga por la memoria el bien que se tenía o el bien que se hubiera podido tener y que se encuentra perdido. De hecho, Dante comete en este canto una terrible desmesura, porque cuando Dante se acerca para inquirir a estas almas por la divina virtud, a que digan por qué razón están condenadas, esta instancia acrecienta la memoria del dolor, por lo cual acrecienta el tormento que, como dice la conclusión del cuadro, los condenados padecen esos tormentos potentes potentemente. Estos condenados que se encuentran en estado de almas, porque no se encuentra aquí el relato de que estas almas estén resurrectas. De hecho, Dante ingresa cuando no ha muerto, lo cual que implicaría que el conocimiento o la visión que los atormentados tienen del amante es una visión al modo
del tormentoso conocimiento que los condenados tienen en el infierno. Al punto que, si el amor tiende naturalmente a la semejanza, como dice Santo Tomás, falta al condenado la realización por vía de la semejanza. Por ello, ¿ellos pueden amarse? No. Es decir, la misma naturaleza del amor que debería causar la semejanza metafísica, actúa en ellos como principio de separación. En el infierno no puede alojarse ningún bien. Es que el infierno es la ausencia de todo bien. A ver, si el mal en su entraña metafísica, aunque es una contradicción decir que hay mal metafísico, ¿por qué? Porque el mal metafísico tendría que tener lo propio de toda realidad metafísica, o sea, tendría que atribuir al ser la razón para poder ser mal metafísico. Y digamos que si el mal es ausencia, es privación, no puede contener en sí un ser que a la vez sea ser y a la vez privado. La realidad del mal, al ser con naturalmente privación, no solamente es privación de todo bien, sino es privación de lo propio del bien, que es atraer, y lo propio del bien, que es la difusividad. Dicho de otra manera, y esto es una cuestión interesante, porque cuando Dante y Virgilio ingresan a este círculo, la amonestación de Virgilio es por qué gritan. Es decir, no solamente hay privación de la música, hay privación del consorcio metafísico que funda la música. Saquemos una conclusión. Las almas de los condenados padecen el tormento de una individualidad extrema, no solamente en el orden del ser, porque toda realidad por existencia o por ser es individual, sino que además padecen el no alojamiento, el no hospicio por otra alma. Carecen de lo que diría Cicerón la amistad. Es decir, están radicalizadas en su acontecer individuado tan extremo que no solamente la semejanza para con el bien está obturada, no hay posibilidad de vínculo con otra alma, más que por el grito o el tormento. Es decir, el alma de Paolo, ¿qué causa en Francesca? El dolor por la privación, el dolor por la imposibilidad de amar y el odio, por cuanto enardece en ella el conocimiento de una privación extrema. Tremendo. Están solos, salvo para recordar cuánto sufren. Y en un sufrimiento que se enardece conforme al conocimiento. Y en esto hay una justicia metafísica. En el infierno no puede faltar orden, porque de hecho ellos están condenados conforme a lo que causó la culpa. La pena es conforme a la culpa. La belleza de lo amado debería causar en el amante, porque el amante es por el amado, el entrampamiento deleitoso. Sor Juana Inés de la Cruz, monja jerónima que había querido ser carmelita, decía en su famoso soneto Detente sombra y mi bien esquivo, al final, en el último terceto, mas blasonar no puedes satisfecho de que triunfa de mí tu tiranía, pues aunque dejes burlado el brazo estrecho que tu forma fantástica ceñía, poco importa burlar brazos y pechos si te labra prisión mi fantasía. El amante labra al amado una prisión fantástica por medio del conocimiento.
a la vez que el amado es en realidad quien ha entrampado al amante. El entrampamiento en los condenados es un entrampamiento tormentoso. La figura de Paolo enardece la culpa de Francesca. De allí que Dante se conmueva al extremo de caer como los cuerpos caen al morir. Una paradoja. Sí, qué extraño eso, ¿no? Extraño y en última instancia es casi una imposibilidad, al menos una imposibilidad que se dé en el contexto de las almas todavía no resucitadas o cuyos cuerpos no han resucitado. Él utiliza una metáfora que no se realiza en el estado actual de los condenados en el infierno, por cuanto todavía no hay resurrección. Está bien, él es mortal, él no se ha separado, su alma no se ha separado del cuerpo. Claro. Al punto que la analogía sería entendible para él. ¿Qué produciría esta analogía en Francesca y Paolo? Un dolor aún mayor, porque produce el conocimiento de que el dolor será en el futuro incluso en cuanto al cuerpo. Es muy llamativo que el Dante poeta condena a estos amantes, los manda al infierno. Pero el Dante, personaje, padece hasta caer. Hay múltiples Dantes y reaccionando de maneras aparentemente al menos muy diferentes ante distintas situaciones. Esta a mí me llama muchísimo la atención. Yo le creo al Dante personaje que padece por estos dos amantes que están en el infierno. Yo le creo sinceramente a ese Dante. Y no puedo dejar de creerle al otro que los mandó al infierno, porque efectivamente están ahí. En realidad, podríamos decir, Manuel, que en Dante está el poeta, el humanista, el filósofo y el teólogo. Creo que por esas cuatro instancias Dante puede padecer. Porque si bien en tanto poeta, en la narrativa condena, en tanto filósofo y en tanto a la vez poeta se conduele. Si pensamos filosóficamente, y como dice Platón, que los poetas y los filósofos siempre van juntos, y pensando que la filosofía, según dice Platón, es dolorosa, dice Platón en la República, no es un dolor de parto, es un vientre a punto de parir en el bien. Al conocer, por sus conocimientos teológicos, el dolor sobrenatural de los condenados, que es inenarrable, no puede dejar de padecer filosóficamente la privación del bien. ¿Cuánto más si la filosofía es deseo y ella, como dice el divino Platón, ¿no?, nace de Poros y Peña en el natalicio de Afrodita? Es decir, ella está herida por privación y riqueza. Ante el conocimiento cabal en el orden metafísico de esa extrema privación del bien en el condenado, sufre la presencia de una filosofía inacabada en el condenado. Como decir, una filosofía que ya no es deseo, una filosofía que es tormento. Y como humanista no puede dejar de compadecerse, por cuanto
la realización plena del humanismo no podría no ser filosófica, y para Dante no podría no ser teológica, y por lo tanto no podría no ser poética. Uno no ha sido convocado a ninguna fiesta, ni a la de la filosofía, ni a la de la poesía. Dante tiene que padecer porque fue convocado a todas. Bueno, creo que eso es también propia de la índole del alma. Cuanto un alma es capaz de ver, es convocada a todas las fiestas posibles de las que puede ver. Por eso el dolor de un alma siempre corre análogamente a la visión que ha tenido. Si la Divina Comedia es realmente un drama teológico, implica que el conocimiento que Dante tenía no era por vía teológica, era por Beatriz. Es decir, por mediación de la fe, que obra en ese misterio diaconal de comunicar aquello que se sabe, pero que todavía no es visión. No por nada Beatriz ya aparece aquí, en los primeros momentos del infierno, diciéndole a Dante, es Virgilio quien va a comenzar el camino. Diciéndoselo a Dante, porque aparentemente Virgilio no habría conocido el dato de la fe cristiana. Sin embargo, como poeta virgen, es el que puede iniciar por esa extrañeza de la vía de la razón, que luego será iluminada por Beatriz por la fe y que finalmente desaparecerá cuando San Bernardo sea el que acompañe a Dante a la visión. Digo, el poeta virgen es el que de alguna manera nos está diciendo la filosofía inicia en Dante la curación del alma. Por eso aparece Virgilio. En última instancia, ¿quién estaría apareciendo? La casta virginidad de la filosofía platónica. Pero es patente el rostro de los condenados, ¿eh? Es donde más el rostro se muestra como rostro. Y están mirando al espectador. Es una cosa fantástica esta. Mira. Como que estaban avisando, ¿no? Avisando. La égloga cuarta de Virgilio no le bastó para conseguir un mejor espacio. Teológicamente no le puede bastar. Sin embargo, Virgilio es el que anunció por ese famoso quo relativo el nacimiento de aquel que viene a abrir los siglos de oro. Que esto también va a estar en Ovidio. Cuando Ovidio dice que ha sentido por boca de Getas y Dacios el nacimiento de un Dios. Uno lo profetiza por medio de la lírica, porque hay que decir que la lírica es quizás más que la profecía. La lírica es muein. La profecía es una incuación, lo que implica que ya en el mundo antiguo hay una semilla de esa verdad que el verbo comunica por no extrañezas, sino porque en última instancia donde hay ser está su bien. Pero no bastaba, porque para estar en la visión beatífica se requiere, que es justamente visión, de hecho el cuadro enuncia el tema, dice las almas gloriosas, dice el cuadro que tenemos aquí atrás, gozan las dotes por comprensión, visión. Al no tener la fe infusa, no pueden culminar lo propio de la fe, que es la visión. Porque en última instancia, la salvación es dativa.
Es decir, sigue la línea del otorgamiento amoroso. Qué desafío diseñar un infierno como poeta. Yo creo que los dos extremos, Manuel, son desafíos. En el canto 10º del Paraíso, en uno de los versos más maravillosos de ese canto, él afirma que no puede apelar a la imaginación para poder decir el exceso de belleza o de luz que allí hay, lo cual implicaría que también es un desafío narrar la privación. Filosóficamente, creo que nos encontraríamos en el problema del estrangulamiento del lenguaje por vía no solamente de la metáfora, yo creo por vía de la sinestesia, que es el hecho de atribuir a un sentido lo propio de otro sentido. ¿Cómo expresar una privación, en este caso la del infierno, sino no solamente negando el objeto de cada uno de los sentidos, obturando un sentido por otro? La oposición él la va a narrar en el Paraíso, en el canto 10º, ¿no? Cuando la visión sea audible, la luz se torna audible. En el infierno no solamente que hay privación de luz, sino que la oscuridad grita y la visión contrae el grito del otro condenado. Algo parecido va a hacer Milton en El Paraíso Perdido. Recuerdo esas llamas que no arrojan luz. Bueno, que las llamas no arrojen luz, debemos también hacerlo en paralelo con Dante, ¿no? El fuego del infierno es gélido, lo cual, esto es muy interesante porque los elementos tienen efectos que son propios a la naturaleza de tales elementos. Dice Santo Tomás tan bellamente, ¿no? Lo propio de la perfección del fuego no es calentar, es asemejar así. Es decir, es colocar fuego allí donde la cosa se acerca al fuego. En este caso, el fuego del infierno es un fuego terrible, pero en cuanto a su obrar, no puede causar lo que es. Hay una ruptura tan grande entre la causa y el efecto, que es otra de las formas de decir la privación del bien de los condenados es también una privación del efecto propio de la causa. El infierno, por tanto, no tiene relaciones causales. Sin embargo, responde a un orden que la divina virtud colocó. Y en eso es justo. Sí, en algún momento se habla de la pérdida de la razón de los condenados. Los condenados, los condenados parecen estar conscientes, pero también incapacitados para comprender completamente qué está sucediendo. Bueno, ahí hay una cuestión teológica interesante. No puede faltar al condenado, y esto Dante es majestuoso como lo concibe, no puede faltar al condenado ninguna propiedad que sea naturalmente congrua con la naturaleza humana. Por ejemplo, Manuel, no le podría faltar a un condenado el reír, porque si al condenado le faltara el reír, en algo el condenado no sufriría. Es decir, en aquello privado de la naturaleza podría al menos tener un consuelo. En el hecho de faltarle la razón, no le podría faltar como potencia. Ahora, el conocimiento que el condenado tiene
primeramente, es un conocimiento al modo de criatura, pero el estado del infierno es aún un estado más perfecto que el estado mortal. ¿Y esto qué supone? Que el condenado conoce más plenamente su situación que toda dirimición teológica que el mortal puede tener acerca del estado del condenado. Creo que esa también es la razón de la piedad y la conmiseración que Dante tiene. La cuestión de los novísimos que está detrás implica la perfección de la potencia intelectiva. Claro, en el infierno se ha consumado el acto y no hay potencia. Es irreversible. Es irreversible, por eso al inicio, ¿no?, del canto tercero, quien ingrese aquí pierda toda esperanza. Creo que el cuadro en una de las citas dice también esto. Ninguna redención hay en el infierno. Yo creo que ahí uno podría decir, ¿es lo mismo decir esperanza que redención? No y sí. Porque si la esperanza es posible es porque la redención ya está efectivamente cumplida. Por lo tanto, si en el infierno no hay esperanza, es cosa rara. Es porque la redención no toca al condenado. Sin embargo, el condenado es tocado por la redención bajo un respecto. Enardecimiento del odio, porque conoce más cabalmente qué bien perdió, y enardecimiento del tormento. Si la redención causa un bien, en el condenado causa la exacerbación del dolor y del odio. ¿Cómo puede una misma causa causar contrarios? Por eso el estado de los condenados en Dante es un estado irreversible. La pregunta es si la relación potencia y movimiento se da en el condenado. No hay apocatástasis. No existe en el condenado la posibilidad de rever su acto y del arrepentimiento. Ahora uno dice, el dolor de Francesca, porque es quien habla, que aparentemente de las que narra Dante es la única alma cristiana. ¿No causa en Dios un cambio? O sea que sería un dolor ineficaz. Un dolor que no mueve la potencia y misericordia de Dios. No mueve. Por eso la ausencia de la esperanza creo que también se debe entender a nivel metafísico, aunque la esperanza no es metafísica, diría Nimio de Anquín. La espera podría ser de razones filosóficas, para citar un pensador cordobés. Pero también aquí podemos entender la ausencia de una metafísica de la esperanza en el infierno. Porque el ser está cumplido en cuanto a la imposibilidad de que las potencias puedan ser actualizadas en el bien que les es propio. Quedarían en pura potencia, en pura indeterminación. Ahora, esa pura indeterminación, porque ahí no se da el objeto propio, conformarían una determinación tan terrible que hasta podríamos decir, es como si fuera su acto. Sí, parece peor. Es radicalmente peor. Uno dice, no hay que entrar en el infierno respetando todas las determinaciones metafísicas y concibiendo hasta una metafísica que avanza conforme niega los actos metafísicos. Sin embargo, el infierno parece ser un imperio metafísico. De lo contrario, el dolor no sería posible. Bueno, a mí me gustaría seguir hablando de otros espejos que hay entre Gian Giotto y el rey Arturo, ambos traicionados. Este texto que no casualmente están leyendo Paolo y Francesca antes de concretar el beso. Ahí creo, Manuel, que antes de avanzar con ese tema, hay también una paradoja en el verso 79, como en el verso 84.
Fíjate primeramente en el verso 79 que él dice, Dante dice, ¿no? Que de alguna manera el amor los ha conducido. Esto es un dato importante porque la cuestión de que el amor obra por atracción, como el bien obra por atracción, implicaría un determinado bien que no atrae al bien. Y que en esta disrupción de un bien que en cuanto bien atrae, pero en cuanto un no bien en el sentido de su pura actualidad no atrae al verdadero bien, causa que en el propio infierno las metáforas queden contrapuestas. En el verso 84 aparece la metáfora, Dante las apropia como palomas. La paloma claramente, y ya desde el texto del Génesis, es la que de alguna manera anuncia aquella paz luego del diluvio. No parece ser que una paloma pueda tener lugar en cuanto metáfora en un cielo recorrido por estorninos en invierno. Por lo tanto, hasta el quiebre de la relación atracción, bien y fin, produce que Dante tenga que esculpir metáforas que no pueden tener en el infierno la realización perfecta de su significado. Apelar a una significación que el condenado no podría comprender bajo la realización del significado como cumplimiento de una realidad. ¿Qué significación podría tener la paloma en un condenado? Cuando él dice que van como palomas, al menos ninguna de las significaciones que la lírica, hasta que la propia filosofía y los libros bíblicos le han otorgado a la paloma en su inocencia vidente, podríamos decir que también el condenado está zaherido o privado de los significados últimos de las cosas, porque de tenerlos ya tendría consuelo. Por eso es que cada realidad se le muestra monstruosa, no transfigurada. Bueno, yo creo que es un buen momento para intentar huir del infierno. Creo yo que quedarían fuera muchas cuestiones importantes por tratar. Si queremos huir del infierno, Manuel, en este momento hay que huir de una nota del infierno, y que Dante magistralmente la coloca, que es de esa gravedad que substa en cada uno de los círculos del infierno. Es una gravedad que, a la vez de atraer al punto, que es una privación metafísica absoluta, a la vez arroja a las almas con violencia a los lindes. Hemos recordado el infierno y de alguna manera hemos enardecido esa gravedad del vacío.